Bienvenidos una vez más al Bolígrafo Rojo. Ustedes saben, este programa es pregrabado, esperemos que esté saliendo en sus pantallas domingo 9:40 de la noche. El programa en La Mira acaba de pasar, corte comercial, calculo que son ahora las 9:40 de la noche. Nosotros hemos grabado esto el día jueves 7 de octubre, son las 4:09 de la tarde. Una tarde agitada para mí, también con bastante sol. Llegué un poquito tarde a la grabación porque no pude preparar todo por las ocupaciones que tenía. Pero ya estamos aquí y le pido mis disculpas también a la invitada por haberle hecho esperar un poquito. Nombro también al auspiciante de cada semana, Cerveza La Tierrita, 100% Sáchila, 100% artesanal, hecha aquí en Santo Domingo. Es un emprendimiento de mi buen amigo José Jaramillo, quien ya lleva con ese emprendimiento casi al mismo tiempo que yo tengo el programa, un año y medio, casi 2 ya. De igual manera, Importadora Mendoza, con toda la indumentaria de hogar, cocina, vajillas, closets de plástico, sábanas, toallas, todo lo que ustedes necesitan para su casa. Y tú, si es que tu mujer tu esposa es muy molesta, es porque tú no la has llevado a Importadora Mendoza. Tienes que llevarla a Importadora Mendoza y vas a ver cómo le cambia el genio y va a tratarte mejor. Y si te pega tu mujer, qué mejor que te pegue con un sartén nuevo que con el viejo que no le has comprado. Y vamos a hablar justamente de eso con la invitada de hoy. Un poco también vamos a topar el tema de la violencia intrafamiliar aquí en Santo Domingo y en el país. Y el nuevo auspiciante, ese es un vino que se llama Giacobazzi. Giacobazzi es un vino lambrusco, importado de Italia, gracias a Campuesa, me parece que es quien lo importa. Pero ustedes lo pueden conseguir llamando a los números telefónicos que van a estar aquí al lado. Es un vinito suave para señoritas, para tú que quieres sacar a tu señorita a una cena romántica. Le invitas un vinito de estos y cae perfecto porque no es un trago fuerte y es algo salido de lo cotidiano, digamos así. Entonces, inténtalo con tu pareja y vas a ver que le va a gustar a la señorita, porque es más para señoritas. Hombres también lo toman, pero más les gusta a las damitas. Algo más suave. Y eso es lo que le vamos también a ofrecer a la invitada de esta noche, a quien ya le doy la bienvenida, la señora Nalda Bustamante. Bienvenida, Nalda. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Fabio. Un gusto inmenso. Gracias también por la invitación al Bolígrafo Rojo. Un saludo a toda la audiencia de este excelente programa. Muchas gracias, Nalda. Y a ver, vamos a empezar por abrir a los auspiciantes. Me imagino que usted ha de querer vinito o quiere una cerveza. Vinito. Vinito, a ver, vamos a ver entonces. Uy, vamos a abrir. Vamos a hacer el experimento de cómo es que se abre esto. Imagino que tiene acá está el sello. Se le abre esta nota. Yo casi no consumo esto, porque más soy de cerveza. Pero, o sea, sí lo he consumido cuando de repente con Samantha que tenemos algún plan, pero ya me la dan abierta. Entonces yo lo que tengo que hacer es solo servirla. Pero ha sido fácil de abrir. Miren, hasta fácil de abrir es. Abre fácil, solo se desatornilla esto. Tiene un sello de seguridad, tiene un corcho. Se le saca. ¿Y será que es espuma? Creo que no. Esperemos que no, si no, toca salir corriendo de aquí. Creo que no, porque ha estado quieta. Ha estado quieta, sí. Si no, toca salir corriendo de aquí. Allá, chévere. Súper chévere. A ver. Tengo vasito porque no alcancé a conseguir la copa, por el apuro que tenía. No, tranquilo, está bien. Ya, el vasito le voy a servir. A ver, ¿cómo se sirve esto? La gente se me está matando de risa ese man, qué bruto de decir. Ha de ser de servir con elegancia, ¿no? Estoy sirviendo como si fuera agua. Ya, ahí, capaz si no es vaso lleno, ya le sirve vaso lleno, solo es la mitad. Muchas gracias, Uno que está no bien. sabe de protocolos. Ya, y yo sí me voy a servir una cervecita. ¿Cuál será? Voy a tomarme la roja me gusta a mí. Vamos, que tampoco no me haga espuma. Si no, también toca salir corriendo de aquí. Bacán, no se hizo espuma. Estamos otra vez con botellita porque me estaban dando lata, pero hoy José me dio botellita. Listo. Voy a poner el cronómetro para ir más o menos calculando el tiempo. Ya. ¡Salud! Salud. Viendo a los ojos dicen, porque si no, ¿sabe cuál es la maldición? ¿Cuál? 7 años de mal sexo. Sí, he escuchado. Por eso siempre me los ojos, no me vaya a caer la maldición. A ver, Nalda, como yo siempre empiezo con mis invitados preguntándoles
su vida, su niñez, el colegio. ¿Usted de dónde? ¿De aquí de Santo Domingo? De aquí, bueno, yo nací en la provincia del Oro, pero mis padres migraron acá en los años 80, así que bueno, toda la vida he estado aquí en Santo Domingo. Entonces usted llegó aquí a qué edad más o menos, jovencita. 7 años. Ah, 7 añitos. Sí. Ya, ¿y por qué sus padres vienen acá a Santo Domingo? Bueno, en esa época había muchísima migración, ellos vinieron del sur, de Loja, siempre, bueno, eso comentaban mis padres, ¿no? Que había muchas oportunidades, que era una ciudad que estaban haciendo, bueno, y ellos se aventuraron a venir a vivir acá, bueno, y en general creo que nos fue muy bien como familia acá. Ya, ¿y a qué se dedicaron sus padres de aquí? Terratenientes, me imagino. No. Bueno, mi padre siempre estuvo dedicado más al tema del comercio. Bueno, estuvieron mucho vinculados al tema rural en el sur, en Loja, pero cuando vinieron acá estuvieron más vinculados al tema del comercio. Bueno, mis padres lamentablemente ya fallecieron hace muchos años atrás. Y bueno, y nosotros, mi familia, mis hermanas, nosotros somos 6 hermanas, conmigo 7. Vivimos aquí 6 todas. hermanas, todas mujeres. 7. Pero todas mujeres. Todas mujeres. ¿Cómo se hace para tener solo hijas mujeres? Bueno, Nunca le preguntó a su papá cómo hizo para tener solo hijas Bueno, y mujeres. creo que tuvo 7 buscando un varón que nunca llegó, ¿no? Entonces, por eso tuvieron muchos hijos buscando un niño, porque quería a mi papá un niño, pero bueno, afortunadamente 7 mujeres. ¡Qué bestia! Ajá. Hay un mito que dicen, hay una señora que contaba, mi abuelita sabe contar esta historia, dice que una señora, sí, hace mucho tiempo, era como estas como... ¿cómo se dice? Personas como que no son magas ni brujas, sino como que, bueno, saben un poco de esto del bueno. Adivinar y Sí, esto. sí, a eso ya. Y ella decía, esa señora decía que ella sabía, o sea, ella le decía a las parejas, ¿usted qué quieren tener? ¿Hijo, niño o niña? Niña, ya, tienen que hacer esto. Y tienen que ser niño, tienen que hacer esto. ¿Funcionaba? Dice que sí le funcionaba y que una vez a la señora le quisieron ver la cara, le dijeron, oiga, pero hicimos lo que usted me dijo y no salió niña. Y le llevan a la criatura, o sea, tenía que ser niña y salió niña. Pero dicen, mire, salió varón. No, dice, si hicieron lo que yo les dije, tiene que ser niño. No, dice, hicimos y mírala, es niño. No, ustedes me están viendo la cara, tiene que ser niña. Y verídico, sí, o sea, sí resulta. El secreto, no sé si lo puede decir, pero bueno, vamos a acomodarlo bonito, dice que a lo que están haciendo el niño, a la personita, si quieren que salga niño, tiene que la mujer disfrutarlo más. Y si quieren que salga niña, tiene que el hombre disfrutar más la creación de la criatura. Ya. Y según eso dice esta, ¿cómo se le dice? No sé, adivina, no sé. Claro. Ella decía que esa era la técnica. ¿Así? Que tiene que la persona, o sea, el sexo opuesto, digamos, o sea, si yo quiero tener una niña, tengo que yo el acto disfrutarlo más. Y si queremos tener un niño, que la chica, mi esposa, lo que sea, la disfrute más. Así dice. Mire usted. Ajá. Entonces, bueno, ya no sé si mis padres habrán tenido ese dato. Claro, creo que no, porque solo fuimos mujeres. Solo fueron mujeres. Solo fuimos mujeres. ¿Y usted sí. en qué lugar está de la? Sexto. Usted es casi la última. Entonces. Ajá, sí. ¿Y dónde se criaron? O sea, aquí en Santo Domingo, pero en alguna calle o en la finca o... Bueno, nosotros aquí vivimos en la cooperativa Padres de Familia, cerca de la 30 de julio. Ese fue la parte céntrica, digamos, en esos años que tenía la ciudad, junto al mercado municipal, la 29 de mayo, la 3 de julio, que era, digamos, la parte central. La iglesia de la, ¿cómo se llama? La Medalla. Medalla Milagrosa. Bueno, sí, justamente cerca de la iglesia Medalla Milagrosa. Ese fue, digamos, el sector donde nosotros crecimos, donde mis padres vivieron también desde que llegaron a Santo Domingo. Y bueno, y ese ha sido, digamos, la historia que nosotros tuvimos en Santo Domingo con mi familia. Bueno, por eso Santo Domingo para mí personalmente es una tierra muy querida. Aunque no haya nacido aquí, esta es mi tierra. Aquí están los amigos, aquí está todo el mundo. Aquí tuvimos a nuestros hijos, nuestras familias crecieron. Y seguimos viviendo todos, estamos aquí asentados en Santo Domingo. Las 7 niñas están aquí. Las 7 mujeres estamos aquí, sí. Ya, ¿y usted en qué colegio estudió? Yo estudié en el colegio Eloy Alfaro. ¿Todas estudiaron ahí o estaban en el colegio? No, bueno, otra hermana estuvo en el Vicente Rocafuerte, 2 estudiaron en el Vicente Rocafuerte, en el ITC, ahora ya no existe el ITC. Yo estudié en el colegio Eloy Alfaro, ahí me gradué. Bachiller en Ciencias Sociales, después me tuve que trasladar a Quito porque, bueno, no había universidad aquí en Santo Domingo. En Quito estudié en la Universidad Católica, estudié en la Universidad Salesiana también.
Y luego, por supuesto, retorné acá a Santo Domingo para trabajar. ¿Pero entonces estudió 2 carreras o convalidó materias o cómo hizo? Yo estudié 2 carreras, estudié pedagogía en la Universidad Católica y estudié gestión para el desarrollo local en la Universidad Salesiana y ahora estoy estudiando Derecho en la UTM de Manabí. Ah, ya, pero a distancia la UTM. A distancia, sí, online. ¿Gestión para desarrollo, cómo es? Local. ¿Desarrollo local? ¿Eso qué más o menos, de qué Bueno, esa está carrera? muy relacionado con los temas de derechos humanos, que son los temas de desarrollo, que son los temas con los que yo me he estado vinculada durante prácticamente toda mi etapa laboral, que está muy cercano a los temas de ambiente, de género, los temas vinculados con la protección del planeta, protección animal, defensa de derechos de los niños, de grupos de atención prioritaria, pero también con los temas de desarrollo local, de política pública. ¿Planificación también? Un poco de planificación también. Es una carrera, digamos, que de alguna manera junta varias disciplinas. Yo digo que la carrera es multidisciplinaria. Fue una carrera bastante nueva, por allá por el año 2005 más o menos, fue una carrera nueva que yo la inicié y se mantiene aún en la Universidad Salesiana y claro, y tiene, digamos, la virtud de reunir varios temas a la vez, pero que están relacionados con los temas de desarrollo, de política pública, de derechos humanos. Una vez aquí tuve a Alberto Beltrán y él me decía que los gobiernos, las alcaldías lo que deben hacer es fomentar estos trabajos sociales. Por ejemplo, él decía, yo le preguntaba, pero como, por ejemplo, ¿qué? Me decía que el municipio cree gratuitamente, o sea, centros de rehabilitación, o sea, de adictos. Eso es lo que debería hacer y así rescatas a la gente que está metida en eso. Porque yo digo, pero ¿cómo ¿qué puede hacer un alcalde para ayudar a un municipio, para ayudar en esos temas sociales? Y él me decía, me da un ejemplo. Y más adelante vamos a hablar sobre eso, me dará más ejemplos en los que se puede trabajar desde un municipio, una prefectura, en estos temas. Pero, ¿y usted por qué le llamó la atención esto? ¿Cómo se metió usted en eso? ¿Qué le hizo meterse en esto de la defensa de los derechos humanos? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el tema social, la verdad, desde que estaba en el colegio siempre me apegué mucho más que a las ciencias exactas, la matemática, la química, la física, siempre me llamó mucho más la atención el tema de la literatura, la filosofía, la historia. Entonces siempre tuve esta cercanía con el área social. Y claro, cuando fui a la universidad, estudié primero pedagogía, que es la primera carrera que hice en Quito, y que tiene que ver justamente con todo este ámbito de lo que es la educación. De hecho, trabajé algunos años como maestra. Luego dejé de ser maestra y entré de lleno en los temas de derechos humanos. He trabajado muchos años con el tema de cooperación internacional, con algunas agencias de Naciones Unidas. Bueno, y a partir de eso me fui involucrando más. Bueno, estuve también muchos años en la gestión pública, en el municipio de Santo Domingo, hasta la administración anterior. Y ya más en estos temas concretos que tienen que ver con el tema de derechos, todo el tema de la normativa, de la definición de la política pública local, municipal, para la protección de derechos de niños, de mujeres, a propósito de lo que vamos a hablar ahora, personas privadas de libertad, adultos mayores, diversidad sexual, personas con discapacidad, el tema de movilidad, es decir, venezolanos, colombianos que viven en Santo Domingo. Santo Domingo acoge a muchísima población en movilidad humana y estos temas justamente los trabajamos de manera amplia en la administración anterior y pudimos, porque es responsabilidad de los gobiernos municipales, implementar sistemas locales de protección integral de sus habitantes y haciendo un énfasis especial en aquellos habitantes que por cualquier circunstancia están en condiciones de desigualdad. Un niño, por la edad en la que se encuentra, porque está en una etapa de desarrollo, es una población que va a requerir del municipio atención prioritaria. Porque claro, los índices de violencia, por ejemplo, o de abuso sexual, para citar un dato, es mucho más alto en la población de niños, niñas y adolescentes que en adultos o adultas. Claro, usted revisa las denuncias que se presentan en la fiscalía y ellos están siempre en desventaja. Por eso la ley dice, el COTAD, el Código de Organización Territorial, y la Constitución y el Código de Niñez, que cada municipio deberá implementar y garantizar que funcione un sistema de protección integral. Entonces, bueno, y eso es lo que un poco he venido trabajando en estos últimos años aquí en Santo Domingo. Pero usted desde joven, me imagino, cuando tenía algún noviecito, siempre como que la típica, y voy a hablar ahí tonteras, pero dice, la típica, antes se hacía, ya creo que no se hace eso, pero la típica que el hombre quiere dominar a la novia, como que tú tienes que hacer lo que yo te digo.
Y te imagino que desde pequeña o desde adolescente siempre fue más rebelde, decir como que no, yo también quiero hacer lo mío. O me imagino, me pongo a pensar así, algún ejemplo, que no la dejaba salir con sus amigos. O usted, o era sumisa al principio con las parejas que he tenido, noviecitos. O siempre fue rebelde en ese sentido. Bueno, yo creo que cuando las mujeres tenemos más conocimiento de los temas de derechos de las mujeres, las cuestiones de género, creo que de alguna manera eso sí nos da muchísimos más elementos para ser más independientes, para generar más autonomía, porque la educación que recibimos las mujeres siempre es una educación en dependencia de los hombres. Así es. Una dependencia que se inicia cuando uno es niño, ¿no? Una dependencia del padre, de los hermanos, etcétera, luego del novio, del esposo. Y nuestras decisiones a veces pasan por la decisión del hombre, de la pareja, llámese esposo, padre, ¿no? Y creo que un poco el debatir los temas de género, el debatir los temas de derechos de las mujeres, la ganancia que nosotras tenemos es generar, digamos, esta autonomía en la toma de decisiones, en poder definir proyectos de vida personales, empujarlos a hacerlos realidad y no limitarnos, porque tenemos una sociedad que todo el tiempo le está diciendo a la mujer que no es tan capaz como el hombre. Y básicamente los temas de derechos tratan de eso, de entendernos como iguales, de saber que tenemos las mismas capacidades, que sí somos distintos, por supuesto, Fabio, nadie va a decir que somos exactamente iguales, somos distintos incluso físicamente. Entonces somos diferentes pero iguales en derechos. Entonces es importante entender esto porque ese debate también nos va a permitir, por ejemplo, reducir los índices de violencia contra la mujer. Cuando estamos nosotros debatiendo estos temas, no lo hacemos porque queremos ser canzonas, pero pasando un día muere una mujer en este país en manos de la pareja. Entonces tenemos que debatir, es nuestra responsabilidad. O hay una muerte de mujer, o sea, un pasando feminismo... Un día. Pasando un día. Así es. Así es. Y en pandemia, fíjese usted, en pandemia, cada 5 minutos el ECU 911 recibió una llamada por violencia intrafamiliar. Cada 5 minutos. A veces lo hacía la señora, a veces lo hacía el niño escondido del baño, la niña escondida del closet, debajo de la cama, por la agresión que se suscitaba en la casa. Entonces, cuando los niveles de violencia en la familia son tan altos y las muertes de las mujeres son tan recurrentes, es obligatorio debatir estos temas. En medios de comunicación, por supuesto, yo siempre les felicito cuando los periodistas abordan estos temas, porque no es una cosa menor, Fabio, tenemos que hablar de estos temas. Si las mujeres están muriendo, tenemos que decir que están muriendo, porque hay que transformar una realidad que es injusta para algunas mujeres, ¿no? Conozco un caso que, bueno, hay muchos casos que se ha escuchado, pero uno conocí cercano, bueno, una amiga, que ella vivía con la mamá. Y la mamá tenía un noviecito, un señor conviviente, y ese señor llegaba borracho y le pegaba a la mamá. Entonces mi amiga le decía, pero mamá, o sea, no lo querían, o sea, ella no lo quería obviamente al señor porque le pegaba a la mamá. Y le decía, pero oiga, mamá, como que haga algo, pues, o sea, denúncielo o algo así. Hasta que una vez ya se pasó el hombre y sí, ya le dejó moreteada todo. Entonces fueron a denunciarla y a la hora de la audiencia ella dijo como que se echó para atrás la señora. Se echó para atrás y mi amiga le dice, pero ¿qué pasó? No, dice, mejor arreglamos los problemas de casa. O sea, ¿por qué se da esto? ¿Por qué una mujer permite o digamos, o cuál es el miedo de denunciar a un hombre? Muchas personas me han dicho porque hay mujeres que dicen, que si lo denuncio o lo meto preso, después yo me quedo sola, o no tengo, tal vez el hombre, aunque le pegue, es el que lleva algo de comer a la casa, y si es que se quedan solas, imagino que la autoestima de una persona así es que no soy nadie o no sirvo para nada, entonces es preferible que aunque esté con él, aunque me pegue, pero algo me da de comer, que si se va lo meto preso y ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Qué se hace ahí? Bueno, o sea, usted ha dado algunas respuestas que son así, es eso. O sea, hay muchas causas por las que nosotros podríamos decir por qué una mujer abandona una denuncia. Muchas tienen que ver con dependencia económica, muchas de esas decisiones. Es decir, si la señora no tiene recursos propios, algún trabajo, algo que haga que le permita generar recursos propios, va a depender de quien sí genera recursos, porque muchas veces y en la mayoría de casos hay niños y niñas, hay hijos que necesitan comer. Le digo también mucho de este tema porque cuando estuvimos trabajando en el municipio nosotros recibíamos denuncias de mujeres víctimas de violencia y muchos de los casos de por qué las señoras querían abandonar
era justamente por el tema de dependencia económica. A veces también hay dependencia emocional, lo que usted dijo hace un rato. También puede pasar que hay una dependencia, que hay una subvaloración del hecho de ser mujer, y a mí quién me va a querer, y si yo ya tengo hijos, a mí nadie me va... Porque, claro, una mujer con hijos y sola es una mujer que perdió valor en la concepción social, no porque sea así, pero culturalmente entendemos que esa mujer perdió valor, que vale menos, y eso merma la autoestima y el autoconcepto de una mujer. Y obviamente se convence de que ella vale menos. Claro, y a veces uno también, y eso pasa, y me imagino que es algo normal también, uno como hombre dice, no, yo mejor me consigo una que esté soltera porque no quiero criar un hijo ajeno. Claro, usted está mencionando estas cosas que son importantes. Hay una serie de ideas, de pensamientos que están instalados en la sociedad. Nosotros hablamos, bueno, mucho del tema de machismo, se habla mucho de esta sociedad patriarcal, etcétera, ¿no es cierto?, donde la mujer, digamos, sigue siendo como ese otro que no tiene, digamos, o no será considerado el mismo valor que los hombres, y eso deviene en una serie de circunstancias donde la mujer no puede ganar justamente esa autonomía y decir, yo soy capaz de generar un trabajo, yo soy capaz de generar recursos, y de ahí fíjese qué importante es el papel de los gobiernos locales, municipio, consejo provincial, por ejemplo, que establezcan políticas de apoyo a la autonomía económica de las mujeres. Exactamente. Sobre todo cuando esas mujeres han sido víctimas de violencia, es decir, si yo tengo en un municipio, porque los municipios tienen la obligación de receptar denuncias a mujeres que están siendo víctimas de violencia, ojalá se pudiese hacer una política integral donde la señora que fue atendida, al mismo tiempo el municipio garantice capacitación para emprendimiento, por ejemplo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico. Es decir, y hacer una política redonda, completa, que, digamos, complete este ciclo donde la mujer pueda generar autonomía. Ahora, el otro tema que a mí no me gustaría dejar de mencionar, Fabio, es que muchas veces cuando las mujeres acuden a un centro de apoyo porque son víctimas de violencia, a veces el Estado, en este caso representado en el municipio, tiene una respuesta, denuncia, pero hay otras respuestas también. Pero la ley contempla un camino, denuncie. Y hay mujeres que dicen, a mí me pasó cuando estuve atendiendo a mujeres víctimas de violencia, muchas mujeres dicen, pero si yo no quiero denunciar. ¿Cómo? ¿Qué quieren? ¿Quién le dijo que yo quiero denunciar? Yo quiero que ustedes me ayuden a que la relación familiar se transforme. Y es posible hacerlo. Es posible que un hombre cambie. Es posible hacerlo. Bueno, a menos que por supuesto la vida de la mujer esté en riesgo y haya un delito de por medio, bueno, ahí no hay negociación, ahí sí hay que denunciar y proteger a la señora. Pero muchas mujeres, por ejemplo, frente a una situación donde sienten que el matrimonio se resquebraja y están en un momento de prevenir una ruptura que ellas quieren evitar, que la pareja quiere evitar, fíjese usted que también se podría definir una política pública de acompañamiento a la familia. Y de hecho, bueno, yo creo que no hay organismo internacional que no demande que los gobiernos nacionales y locales enfoquen la mirada en el apoyo a la familia, como núcleo de personas que merecen vivir en dignidad, libres de violencia, con oportunidades económicas, etcétera, pero fíjese lo que es mirar a la familia como el conjunto y a partir de eso definir política pública también. Le cuento una experiencia que casi quería entrarle a golpes a un man. Una vez, por cosas de la vida, yo lo he contado antes en el programa, estuve privado de mi libertad por unas horas por cuestiones de tránsito. Entonces estuve ahí en la judicatura y en los calabozos, ahí estuve metido 17 horas exactamente. Qué bueno que no estuvo en la penitenciaría del Litoral. Ah, no, qué feo. Y vamos a hablar de eso más ya adelante. Vamos a hablar de eso. Entonces estaba ahí, yo entré como a las 3 de la mañana y como a las 6, 7 de la mañana lo meten, ya estaban puros delincuentes y puros choritos. Estaban en la celda. Feísimo eso, feísimo, en un lugar que nunca quisiera volver a entrar. Entonces como a las 7 de la mañana, bueno, no importa la hora, entra un man y todo hecho el sabroso, así. Dice, los demás que estaban ahí le preguntan, ¿y usted, pana, por qué viene? No, dice, es que le pegué a mi mujer, dice, esa estúpida llamó a la policía y yo me quise botar, se botó un barranco y esos pacos dijo, me agarraron, pero dice, pero ahorita que salga le meto otra pizza a la man. Oiga, me dio una ganas de entrar la puñeta de ese man. Pero, yo estaba con puro choro ahí, ¿qué iba a hacer yo? Claro. Pero qué coraje que me dio. Y otra cosa, como eso le cuento este tema, pero también pasa que pasa más con las madres mayores o abuelitas, que las mismas abuelitas o madres mayores crían a sus hijos machistas. No llores, que los hombres no lloran, que el hombre tiene que ser macho, que no sé qué. O sea, y crían a sus varones, a sus hijos, nietos, de una manera machista.
O sea, entonces que el machismo viene de la misma madre que fue criada en un hogar machista también. Lo que pasa es que, bueno, las prácticas machistas son estructurales, no es que solamente están en manos de los hombres las conductas machistas, la cometemos todos, las mujeres, los niños, los ancianos, todos. Es decir, es una cultura que está instalada donde nosotros vivimos y que obviamente cuando, por ejemplo, una abuelita, una mamá le dice al niño, a la niña, no juegues con muñeca, los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Por supuesto que ahí hay una formación que es tanto de parte de hombres como de mujeres, una formación donde nosotros seguimos subvalorando el papel, la vida, los cuerpos de las mujeres y que nosotros la vamos repitiendo de generación en generación. Por eso siempre decimos, una generación de nuestra familia tiene que decirle alto a la violencia, tiene que decirle alto a las conductas machistas y comenzar a criar nuevas generaciones con estas nuevas miradas de revalorización, de respeto, de entender que hombres y mujeres somos iguales. Fíjese usted, por ejemplo, el caso que usted pasó en la cárcel, ¿no? Yo creo que este señor refleja muy bien el concepto que tiene de lo que es una mujer. Aquí en Santo Domingo se dio hace unos años una persona que había sido detenida justamente de la cooperativa Cristo Vive, recuerdo porque nosotros visitamos la casa y todo lo demás. Él fue detenido por haberle pegado a la señora, haberle amenazado. La jueza le dictó que el señor podía salir, estaba preso pero pudo salir, y esa misma noche pues él la mató a la señora, ¿no? ¡Ay, hijo de madre! Esa misma noche, delante de los niños, etcétera. Entonces, ahí usted puede un poco analizar qué pasa por la cabeza de algunos hombres, porque bueno, no podemos hablar, todos los hombres son violentos, algunos hombres son violentos con las mujeres, hasta llegar, por supuesto, al nivel de acabar con la vida de ellas. Este hombre que usted vio en la cárcel, con el nivel que tenía de agresión, esa señora está en serio riesgo, por ejemplo, estaba en serio riesgo, posiblemente había que sacarla de su casa, invitarle a una casa de acogimiento para protegerla, porque muchas mujeres están realmente en riesgo de muerte al lado de sus parejas, es decir, al lado de la persona con quien deberían más bien tener toda la confianza, el cariño, el amor, etcétera. La casa se convierte en un sitio de riesgo para algunas mujeres, donde claro, pueden perder hasta su vida, ¿no? Entonces, esta concepción realmente que hay en algunos hombres, digamos, de subvaloración de esa mujer vista como una cosa, porque eso es lo que pasa por la cabeza de un hombre, ¿no es cierto? Cuando es capaz de matar, es una cosa, una mujer es un objeto, una mujer es cualquier cosa con la que más o menos yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, incluso matarla. Es decir, yo no estoy viendo a esa otra como una persona igual a mí, con una persona con la misma capacidad, sentimientos, etcétera, con quien yo me siento de igual a igual a debatir. Es decir, en la mirada de ese otro, ahí hay una cosa de la que yo puedo disponer, ¿no? Pero una pregunta, y capaz usted se me va a enojar ahí si es que le hago esta pregunta, pero ¿no tiene también en algo de culpa las mujeres cuando se meten con tipos así? Porque uno cuando se está conociendo, uno sabe ya, conoce y dice, pues este man tiene pinta de malandro, o tiene, o sea, algo lo delata, o sea, algo también debe tener, no, obviamente nunca es culpa de ellas, pero también algo de ingenuidad o algo debe o sea, ¿por qué se metió con esa persona? Sabiendo cómo era. Mire, esa es una excelente pregunta, Fabio. Es una excelente pregunta para la reflexión. Fíjese usted, por ejemplo, un niño o una niña que fue educado en un hogar de violencia, las probabilidades de que él repita o ella viva con un agresor se elevan significativamente respecto de un niño o una niña que creció en un hogar de amor, de afecto, de cariño, de respeto entre los padres. Es decir, nosotros heredamos sociedades a nuestros hijos. Entonces seguramente la mujer de este tipo, delincuente también, porque también, bueno, seguramente ella también vivió en un lugar así donde el papá le pegaba a la mamá. Usted solo tiene que hurgar un poco. Eso es como cuando una niña de 14, 13, 15 años ha dado a luz. Hurgue un poco, seguramente hay abuso sexual en la niñez. Y eso se lo digo con experiencia de trabajo en estos temas. Es decir, ahí nosotros vamos heredando un determinado tipo de sociedad a los niños y a las niñas y ellos van a reproducirlo cuando crezcan. Imagínese usted una sociedad donde todos los niños y niñas presencien hogares de respeto, de valoración de las mujeres, de cada miembro de la familia, del adulto mayor. Los chicos son lo que nosotros les enseñamos a hacer, mi querido Fabio. Los chicos repiten los modelos que somos los adultos. Entonces yo no sé a veces por qué nos asustamos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, uno dice, oiga, pero ¿y ella por qué está con esa persona que la agrede todo el tiempo?
yo le digo, o sea, revise, seguramente ella vio a sus padres en una situación común. No digo que sea al 100%, pero el porcentaje de que los chicos repitan lo que vieron es muy alto. Una bromita aquí. ¿Es machismo invitarte a comer a una persona, a una mujer? Si yo le digo a una chica que la que quiero salir, le digo, ven, yo te invito. Porque las feministas, ultra feministas dicen, no, tú no puedes invitar, yo me pago lo mío, yo también puedo pagarme lo mío. No, bueno, yo creo que eso es como muy personal, ¿no? Porque si a mí me dice Fabio, te invito a comer algo, está bien si tú quieres pagar, o si de pronto tengo que pagar yo, no hay problema. Nunca me ha invitado a comer. Ay, esa sí es una pena, pero sí invitamos a... Sí, ya, ahora sí, volvamos al tema serio. A ver, tengo varias, pues que hay varios temas que mientras estamos hablando, entonces pues no quiero olvidarme. Entonces, ya, mujeres que no denuncian. Ya, otra cosa que también en esto de la violencia intrafamiliar en las parejas, que hay un síndrome, no me acuerdo cómo se llama, que dicen que una persona anhela o se quiere quedar con la persona que la maltrata, que dicen el síndrome del secuestro, el secuestrado, algo así, que a la final cuando uno secuestra, los secuestrados, lo que pasa, lo que cuentan es que después le coge cariño, el secuestrado le coge el cariño al que lo secuestró. Síndrome de Estocolmo. ¿Estocolmo es? Bueno, sí. Ya, eso. Entonces, lo mismo puede pasar acá, que a la final las mujeres, también pasa con hombres, porque he conocido también casos de mujeres y el señor vivía en un infierno, pero que el hombre o la persona, la señora, la chica, lo que sea, siente esto, como que no puede dejar a la persona porque ya se acostumbró o ya vive con eso, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, ya normalizó. Lo normalizó y más que normalizarlo, lo necesita, o sea, cree que está bien que le peguen. Vea, bueno, es importante entender mucho aquí el tema del funcionamiento de la psicología, la neurociencia tiene estudios muy interesantes en ese sentido, pero claro, mientras una persona más tiempo viva una situación de violencia y más se alargue ese plazo de convivencia violenta, va a ser mucho más difícil que pueda salir de ese círculo de violencia. Es mucho más difícil. Por ejemplo, yo le digo algo, un niño o una niña que está siendo abusada sexualmente, y eso la familia se entera, bueno, como sea, qué sé yo, al mes, cuando recién está sucediendo, que el niño llegue a superar eso, lo va a hacer en un tiempo mucho más corto que si ese abuso ha sido durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, porque la víctima tiende a normalizar esa conducta y pareciera que vivir así, siendo abusado, siendo golpeado en el caso de violencia física, siendo insultado en el caso de violencia psicológica, las personas tendemos a normalizar y creemos que vivir así es como vive toda la gente, esa es la rutina. Entonces solamente cuando alguien le dice, oye, no, eso no es normal, que te abusen, que te peguen, no es normal, no se debe vivir así. Entonces, claro, por supuesto la gente puede levantar un poco la cabeza y la terapia y el apoyo de profesionales que esa persona va a necesitar. Mientras más tiempo la violencia, más tiempo la recuperación psicológica, porque realmente así funcionamos los seres humanos. Si los seres humanos somos psicología, somos emociones y ahí operan una serie de estímulos que luego van definiendo la vida, por eso un poco para entender por qué yo no puedo salir de esta relación, por qué me mantengo, por qué va a necesitar ayuda profesional seguramente. Hace como unos 2 meses hubo un caso acá en la Rumiñahui de una niña era 11 años y que había una persona, un vecino que abusaba de ella y le decía, ven que estoy sola ahorita. Y a la final lo agarran al tipo y al poco tiempo salió y la gente estaba indignadísima, la gente del barrio, que lo querían hinchar al hombre. O sea, ¿por qué pasa eso? Y el primo, el hermano de la chica decía, enojadísimo, ¿no? Y entendible que esté así, decía que él a la fiscal le mostró todos los chats, los testimonios de la niña, y que a la final salió libre el hombre. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué hay impunidad en eso? Híjole, el tema de justicia es motivo de largo debate, ¿no? Pero el tema de justicia realmente siempre tiene mucha deuda con los niños, con las mujeres víctimas de violencia. Fíjese usted, UNICEF calcula, siendo generoso digo yo, calcula que el 10% de los casos que se denuncian llegan a sentencia. ¿Solo el 10%? El 10%. Es menos que eso, perdón, hay un error de mi parte. De todos los abusos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, abuso sexual, el 10% llega a denunciarse. Y de esos que se denuncian, es un mínimo el que llega a sentencia. Es decir,
hay una impunidad que es social y cultural y una impunidad que es también desde el lado de la justicia. Es decir, la mayoría de esos casos no se conocen y si se conocen tampoco tienen una resolución, digamos, una sentencia justa para la víctima. Esa es la realidad que vivimos lamentablemente. Fíjese el papel que tenemos que jugar la sociedad en esto también para exigir, porque no puede ser que el Estado no nos dé respuestas, es decir, la sociedad tiene que exigir que el Estado, porque para eso está ahí el Estado, los funcionarios públicos, la autoridad electa, está para darle respuestas a la gente. Ese es el sistema democrático. Elegimos para que luego ese Estado, por supuesto, esté pendiente de lo que pasa con sus ciudadanos en ese territorio donde se lo eligió para administrar fondos que son públicos y que son de todos, ¿no? Hablando también de lo de las mamás, las abuelitas mayores, le doy el caso de mi abuelita. Recién hubo un problema de este señor Pelachini de Guayaquil, que algo había dicho en una radio y que le habían caído encima todos los medios de comunicación y la opinión pública. Y él daba un ejemplo que quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Él decía, a ver, si tú caminas, ponía ejemplo, pongamos el ejemplo aquí, si yo voy con el celular a la 1 de la mañana caminando por la Galápagos, por el barrio Saracay, y me roban, obviamente la culpa no es mía porque nadie tiene por qué robarme, pero en algo yo sí estoy provocando a que, sabiendo que por ahí es peligroso, a la 1 de la mañana o hasta en la tarde es peligroso, si voy elevado mostrando el teléfono, me van a robar, obviamente llego a mi casa y mi mamá va a pegar la hablada a mí porque va a decir, eres bruto, pues cómo vas a ir caminando a esa hora, o sea, estás provocando a que te roben. Y algo parecido es cuando una mujer y eso por eso lo voy a lo que dice mi abuelita. Mi abuelita dice, culpa de las muchachas que salen con esos escotes, salen con las faldas de ahí. Claro, pues si al hombre le excita eso, obviamente les va a provocar hacer algo. O sea, obviamente el tal cual al caso de un ladrón, no tiene por qué llevarse lo que es mío. Un hombre no tiene por qué violentar a una mujer o piropearla o lo que sea, pero no cree que en algo también, sabiendo la sociedad en la que vivimos, porque obviamente si hablamos de una sociedad del primer mundo no pasan estas cosas, pero conociendo el entorno en el que vivimos, igual que el ladrón, si yo sé que, capaz yo puedo caminar con el teléfono en mi urbanización, sé que no va a pasar nada, pero conociendo el contexto no voy a caminar en el barrio Saracay con un teléfono a la 1 de la mañana. Igual en el caso de las mujeres, de la vestimenta, tú puedes caminar en Miami, nadie te va a decir nada, o en Europa, pero aquí la situación no es la misma, entonces no tienen algo de culpa también las mujeres por no saber ubicarse, digámoslo así, en vestirse bien. Provocar a que los hombres, a que ese tipo de hombres, porque no todos somos así, que las piropeen, que les digan ese tipo de cosas, que les manden mano, que las topen en el bus, en la ecovía, lo que sea. Claro, bueno, yo creo que ahí hay que ubicar el cuestionamiento, ¿no? Porque yo creo que no hay mujer que no hayamos pasado por temas de acoso en la calle, ¿no? Y realmente, con falda corta o sin falda corta, igual, como usted menciona, realmente es una de las experiencias más duras que tenemos que pasar. Y mientras más jóvenes somos, es más grave, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ese acoso? O de que ciertos hombres crean que aún no pueden tocarla, porque a mí hasta eso me llegó a pasar, me acuerdo, cuando era adolescente, uno anda con miedo en la calle. Entonces uno dice, oye, ¿por qué tengo que caminar yo por mi ciudad, por el parque, por cualquier lado de mi ciudad? ¿Y por qué tengo que estar con miedo y agachada, ocultando la cabeza? ¿Por qué tengo que caminar así? Eso no es justo, es decir, ¿qué tipo de sociedad vivimos? Y es lo mismo con el tema del teléfono, es decir, ¿en qué tipo de sociedad estamos cuando yo no puedo tener mi teléfono en la mano o tengo que estarme cuidando? Lo que pasa ahora, es decir, ¿qué pasa con el tema de seguridad en mi país? Es decir, ¿por qué hay una explosión tan grave de delitos? Porque hay una explosión gravísima en estos últimos años de delitos, por eso hay ese crecimiento inusitado de personas privadas de libertad en las cárceles. Entonces yo digo enfoquemos el debate hacia dónde debe estar. ¿Es en que yo soy un tonto porque camino con el teléfono en la calle o es porque esta sociedad en la que vivo no me está dando la seguridad que yo necesito como persona para vivir dignamente? ¿Y por qué hay tanta inseguridad? ¿Y por qué se ha incrementado el delito? Bueno, entonces vamos nosotros a pasar a analizar el telón de fondo que tenemos que vivimos en este momento un Ecuador con dificultades económicas, políticas, con una desinstitucionalización que comenzó hace algunos años y que ha abocado, por supuesto, a la situación en la que nos encontramos en este momento. Lo propio pasa con el tema de las mujeres. Es decir, yo no me tengo que poner una falda, yo no me tengo que poner un vestido. A mí me gusta vestido, pero no me tengo que poner. ¿Por qué las mujeres tenemos que pensar tanto cada día frente al espejo? Porque esto nos pasa, Fabio.
todos los días, y pregúntele, y las mujeres que nos están viendo van a decir, sí, tiene razón. Las mujeres nos enfrentamos todos los días a un debate con el espejo de qué es lo que me debo poner y qué es lo que no me debo poner para que no vayan a pensar quién sabe qué de mí. Es decir, ¿qué sociedad es esta donde yo no puedo ejercer ni siquiera el derecho de decir, oye, a mí me gusta este vestido, me lo voy a colocar? No, no puedes, porque entonces resulta que alguien te va a decir cualquier cosa o se va a sentir con derecho a decirte, a abusarte, a violarte, porque más o menos tú estás pidiendo que te hagan algo. O sea, ninguna mujer sale... No, y a veces la crítica viene de las mismas mujeres. O sea, y poniendo el caso de Samantha, una vez, no, fue el fin de semana, íbamos a ir con mi abuelita, entonces le dije, no, ponte tu mejor vestido porque mi abuelita, o sea, no le va a decir nada, pero ya el que la ve así, después me anda diciendo a mí, uy, esa chica que andabas con esa faldita, entonces por eso le dije, no, mejor ponte un pantalóncito porque vamos a ir a ver a mi abuelita. O sea, la crítica viene de las mismas mujeres. Claro. No, no, es que yo le decía hace un rato, el tema de cómo está estructurada la sociedad, esto que se llama como patriarcado, que tiene que ver, digamos, con esta... digamos, con este favoritismo, con esta preeminencia, con esta cuestión de que el hombre, digamos, es quien alrededor del hombre se tejen las relaciones, etcétera. Por eso se habla del padre de familia. Hay incluso un lenguaje estructurado que valora mucho más a los hombres. Una cosa es ser un hombre público, otra cosa es ser una mujer pública. Y así hay, incluso el lenguaje está estructurado con una subvaloración hacia las mujeres. Pero yo creo que aquí lo que hay que cuestionar es por qué, digamos, por qué hay esta subvaloración frente al tema de las mujeres, por qué hay esta concepción que discrimina, que minimiza, por qué esta mirada de las mujeres como objetos, lo que se llama la objetivación, el tema de objeto sexual. Que básicamente si una mujer se pone un pantalón, un vestido, lo que está provocando es que alguien le abuse, le toque. Yo creo que no hay ninguna mujer que cuando salga de la casa esté pensando, ojalá en la esquina me agarren 5. Claro. Ninguna mujer está pensando eso, ninguna. Pero sin embargo, nosotros tenemos una sociedad que ha definido un estereotipo de lo que somos las mujeres y en función de eso, entonces las mujeres son objetos del deseo de los hombres, en consecuencia los hombres pueden disponer del cuerpo de las mujeres. Me acabo de acordar de una anécdota de una ex mía. Nos llevamos súper bien, una muy buena amiga mía, ex, pero nos llevamos súper bien. Y ella siempre fue, si estás viendo eso, nos llevamos bien, por eso lo voy a contar. Ella siempre fue bien como, yo le decía a ella, tú eres bien hombreriega. Hasta por eso terminamos. Bueno, ella dice que terminamos por otras cosas, yo que terminamos por eso. Pero ya después hablando con ella, así como panas, me dice, a mí me gusta vestirme así porque a mí me gusta llamar la atención de los hombres. Me gusta que los hombres me deseen, que los hombres me codicien, por eso se visten así. Y una vez también hay un videito de una persona que es un transexual en Guatemala. Y él dice que a los gays les gusta eso, que les gusta pasar por la calle, que la vereda es su pasarela. Y les gusta que digan, uy, ahí va ese palomo, dicen allá. Ahí va, mira ese palomo, ese culebro, que no sé qué. Y que a los travestis, transexuales, les gusta eso. Y te pongo el caso también de mi ex, de mi amiga. Que ella dice también que le gusta, ella sale a la calle vestida así porque le gusta sentirse deseada. Bueno, yo creo que todo el mundo quiere ser atractivo o atractiva. A usted la de pasar. Creo que a todos nos pasa claro que queremos ser atractivos. Pero eso a decir que yo me visto para que alguien me viole, por ejemplo, que es lo que se piensa de las mujeres, allá ya es rebasar la frontera. Porque una cosa es que yo me quiera ver atractiva, ¿no es cierto? Como usted dice de su exnovia, ¿no? Me gusta que me vean guapa. Yo creo que la mayoría deseamos que nos vean bien, ¿no? Pero sí. Nadie quiere que rebasen el límite, ¿no es cierto?, del respeto por el cuerpo que todos merecemos. Ok, vamos ahora sí a tratar el tema principal tema por el que la invité, y es este tema de la crisis carcelaria. Y la gente va a pensar, puta, la abuelita de este chico es una nazi. Mi abuelita hablando el otro día, mi abuelita viene la noticia y dice, uy, no, dice, pero ya mejor que los eliminen a todos, o sea, ya mejor que, ¿para qué estar manteniendo a esa gente? Mejor que los eliminen, dice ella, no eliminar, que los eliminen a todos. Y ese sería, yo lo estoy hablando con Jorge Chávez del programa La Mira, le contaba esto, que mi abuelita dice eso, y él me decía, no, pues, o sea, dice, claro, eso sería lo más fácil, facilito ya y acabas. Pero ahí saltan las personas de los derechos humanos, que eso no se puede hacer eso, porque uno no es dueño de la vida de nadie. Pero otro grupo dice que estas personas pierden su derecho el momento que hacen lo que han hecho.
Hasta el momento que mataron a alguien, en ese momento perdieron su derecho de la vida también. Bueno, y más que eso, porque usted ha visitado las cárceles, imagino, la aquí de la Bellavista tantas veces, y el documental este que sacó La Posta. O sea, al final, esta gente son sanguinarios y todo, pero son seres humanos igual que nosotros. Tienen sentimientos y las cosas que hacen muchas veces es porque les toca, porque se metieron en eso y si no lo hacen, es a ellos a quienes les cuesta. Entonces, ¿cómo manejamos este tema? ¿Cuál sería la solución para, primero, o sea, es que ellos ya manejan las cárceles, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se llega a solucionar ese tema? Bueno, vea, lo primero que hay que decir, y este ha sido motivo de cuestionamiento y debate en todo el país, como tiene que ser, en medios de comunicación muy serios que están dando este debate, que a mí me parece perfecto. Primero, no todos los que están presos pertenecen a bandas, claro, a grandes bandas delincuenciales. Claro. Es decir, ahí hay una gran cantidad de personas, incluso los que murieron en estos días de octubre. Gente inocente. Gente inocente, mi querido Fabio. Se calcula que hay un 40% de presos en la penitenciaria del Litoral que están sin sentencia. Es decir, ni siquiera sabemos si eran culpables o no. Y muchos de esos están muertos. Es decir, ahí hay un padre que perdió a 3 hijos. Ahí hay un joven que murió, y esto lo escuchamos por las noticias, quienes hacemos seguimiento de este caso. Ya, pero, hay perdón, un joven que murió el padre que perdió, eso me decía mi mamá, en cambio me decía, uy, no, pero si es que ya el hombre tiene 4 hijos presos porque ya la familia son de delincuentes. Pues. Claro, es por eso bueno abordar el tema. Mire, hay por ejemplo un joven que fue detenido por una riña callejera y está muerto también, por una riña callejera. Yo digo, pongámonos siempre en los zapatos, y si esa persona fuese mi hijo, usted fue preso unas horas por un tema de tránsito. Horrible. ¿Qué tal si a esa hora era justamente la masacre en la cárcel? Usted no estaba contando la historia. ¿Usted merecía morir, Fabio? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no merecía morir, pero eso es lo que ha pasado en la cárcel, y no solo en el Litoral, lo que pasó en Turi, lo que pasó en la otra cárcel. Este año van cerca de 250 muertos en las cárceles, el año pasado hubieron 30. Oiga, pero es una cosa que no se veía en el país, es decir, los ecuatorianos no estamos acostumbrados a que esto suceda. Y realmente tiene que llamarnos a indignarnos. Yo digo, ¿quién ha ofrecido disculpas, ha hecho una disculpa pública? Por ejemplo, por estas personas, digamos que estaban por delitos menores, que estaban presos por alimentos, por tránsito, por tenencia ilegal de armas, ¿no es cierto? Que usted no puede pues colocarlos al nivel de las bandas vinculadas al narcotráfico, que eso es otra cosa. Pero sin embargo, usted tiene una cárcel donde supuestamente hay pabellones de mínima, media, máxima seguridad, donde todo el mundo circula por todo lado. Y por supuesto encontraron cadáveres en ductos, encontraron cadáveres sin cabeza. Vimos videos de jugaban, recuerdo, o sea, a comienzos de este año, como si fuesen pelotas de fútbol. Pero, o sea, nosotros tenemos que llamar a los ecuatorianos, a los santodomingueños, a la indignación generalizada. Es que no es posible que esto pase, mi querido Fabio. Esa pues no es gente que cayó de Marte, que esa gente tiene madre, padre, hermanos, hijos, tiene familia. No es cualquiera quien ha muerto ahí. Y nosotros, sin embargo, no estamos teniendo una respuesta adecuada de parte del Estado, no lo digo yo, lo han dicho los expertos que han analizado ampliamente este tema, donde vemos un Estado que no está dando respuestas. Le preguntaban el otro día a un abogado muy reconocido en Guayaquil si se pudo prevenir lo de este 3 de octubre, 2 de octubre. Otro abogado, apellido Venegas, que lo entrevistaban, que yo vi esa entrevista, si era prevenible o no era prevenible estos 119 muertos de principios de este mes. Él dijo, por supuesto que era prevenible, absolutamente prevenible, porque esto ya había pasado antes, pero no ha habido respuestas. Es decir, nosotros tampoco vemos que frente a lo que ocurre se definen políticas públicas claras de parte del Estado, de tal manera que, digamos, las instituciones de justicia, fiscalía, defensoría pública, del pueblo, etcétera, estos comités interinstitucionales se reúnan y digan, oigan, ¿qué vamos a hacer? Si esto es cuestión de sentarse, Fabio. Usted es el representante de la Fiscalía, sentémonos, venga el SNAI, venga la Defensoría Pública, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Eso no se ha dado y lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo. El año pasado este comité tampoco se reunió, fíjese usted. Por eso han tenido sendos llamados de atención de parte de la Corte Constitucional. El juez ponente Ramiro Ávila lo dijo y se lo dijo a los jueces con mucho sentimiento, ¿no? O sea,
¿Cómo pueden dormir cuando ustedes saben, por ejemplo, que una persona puede ya salir de la cárcel porque cumplió la sentencia, porque podía acogerse a esto de cuando cumplen 60, 80% de la pena, pueden cumplir el resto fuera de la cárcel, pero siguen presos? Es decir, tienes un hacinamiento, porque hay 40.000 presos, se supone que las cárceles son para 30.000 en este país, tienes 10.000 de más, esos 10.000 podrían estar fuera cuando se analiza cada caso, pero no están. No están, porque el trámite es muy engorroso, porque la gente solicita salir y le responden 8 meses después, y eso lo denuncian los propios abogados. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Entonces, realmente no es, digamos, de dar respuestas muy fáciles, no, bueno, que se maten entre ellos, problema de ellos, no. Ahí hay mucha gente inocente que murió y que seguimos nosotros esperando que las autoridades nos digan cuántos de esos muertos es gente que realmente pertenecía a estas grandes bandas, mafias, etcétera, y cuáles estaban por delitos de menor cuantía o delitos menores. ¿Cuál es la solución entonces? O sea, ya se reúnen el comité y todo eso, ¿y cuál debería ser la solución? Bueno, lo primero, poner recursos, mi estimado Fabio, no se pone recursos. Es decir, la política social en general, que está muy vinculada al cumplimiento de derechos humanos, ha sufrido un recorte impresionante. Bueno, todo el Ecuador sabe, hay un recorte para universidades, para salud, para todo hay recorte, y también para este tema. Es decir, no se tienen los suficientes recursos, y además sí se ha operado, sobre todo desde el 2018, una muy fuerte desinstitucionalización, esa palabrita larga. Es decir, se suprimió el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía subsecretarías que estaban encargadas de la rehabilitación, de la reinserción social. Se contaba con técnicos, con psicólogos, con el personal especializado. Claro, es decir, ahorita se desmanteló primero el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el año 2018 en el gobierno de Moreno. Quedó el SNAI, que es el Sistema Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, y quedó la Secretaría de Derechos Humanos. Esas dos instancias, digamos, derivaron de la pérdida del Ministerio de Justicia. Y por supuesto eso significó que aquellas subsecretarías o aquellos espacios dedicados, por ejemplo, a la rehabilitación y a la reinserción hayan sido desmantelados. Entonces, claro, usted tiene ahora a un montón de gente presa que no tiene actividad dentro, cuando usted debería estar pensando, porque no es solamente una bodega para meter gente. Es un centro de rehabilitación. Es un centro de rehabilitación, así dice nuestra Constitución. Es decir, no es únicamente... Lo que pasa es que ahí depende mucho del enfoque con el que se mira el tema penitenciario. Es decir, si yo le miro con un enfoque de seguridad únicamente, entonces hay que poner más policías, hay que militarizar, hay que poner los tanques, hay que poner esto. ¿Y qué pasa con el tema de la rehabilitación? Miren, nuestro país a veces es doloroso realmente, ¿no? Porque Estados Unidos, en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, ya esta política represiva, digamos, esta mirada de la judicialización vinculado al tema del castigo como tal, se va superando y se va hablando de unos nuevos modelos de atención de la justicia, lo que se llama la justicia restaurativa, ¿no? Es decir, es cómo realmente esta persona que cometió un delito realmente asume esa responsabilidad y sale a la sociedad, pero obviamente ya para dedicarse a ser productivo, pero nosotros, bueno, aquí se lo dice así, lo mencionamos todo el tiempo, las cárceles en este país realmente lo que son escuelas del delito, y es literal eso. La pregunta, por ejemplo, es aquí, ¿toda la gente que comete un delito, una infracción, debería ir presa? ¿O hay otras opciones? Sanciones económicas. Hay otras opciones, es decir, una persona que va presa significa un costo para el Estado. O sea, si usted está encerrado, tienen que, se gasten alimentos, infraestructura, lo que sea. Es decir, hay un costo para el Estado si usted está preso. Toda la gente que comete un delito, una conducta inapropiada, que las leyes están normando, etcétera, ¿debería ir presa o hay otras opciones? Bueno, hay países que tienen otras opciones, incluso frente al tema de delitos, fíjese usted. Más aún si se trata de infracciones, por ejemplo. Yo no irme preso entonces. Claro, debería hacer trabajo comunitario o pagar algo y ya. O sea, siempre estamos pensando que la respuesta es la cárcel. Hay otros caminos, pensemos en otros caminos. Tenemos capacidad
para pensar en otros caminos. Es decir, otro modo de ver la justicia, de entender la justicia, que ya se está aplicando en otros países. Estados Unidos lo aplica. Fíjese usted, le voy a contar un dato que es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, se hace un estudio en Estados Unidos, por ejemplo, en personas que han quitado la vida a alguien, ¿no? Y se realiza este acercamiento entre la familia de la persona que murió, que por supuesto está con el dolor inmenso de la pérdida, y con la persona que le quitó la vida. Fíjese usted que lo que encuentran en este experimento, en este estudio, es que lo que más quiere la familia de la persona que falleció, más allá de la pena de la cárcel que deba pagar, es la explicación de por qué. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no otro? Y también el tema de que esa persona pueda pedir perdón frente a lo que hizo. Es decir, se encuentra que eso valora mucho más incluso la familia frente a un delito cometido por alguien, ¿no? Esto no digo que aplique en todos los casos, ni mucho menos, pero se ha hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos, y los resultados son muy interesantes en términos de pensar en una justicia que no sea únicamente punitiva, carcelaria, ¿no es cierto?, sino realmente en una justicia que sea más de tipo restaurativo, que es lo que ahora se viene debatiendo mucho en el tema de justicia, ¿no? Muy bien, es un tema súper complejo y, o sea, yo me imagino que todo ese tema social y que se debe rehabilitar las cárceles, o sea, hacer que sea realmente un centro de rehabilitación, pero es más complicado cuando quien maneja las cárceles son las bandas, y las bandas son manejadas por el narcotráfico, los cárteles de México. Entonces ahí ya no solo es, o sea, también obviamente es el trabajo en las cárceles, pero también tienes que enfocarte en ver cómo lidio, o sea, y las cárceles están aquí, aquí tengo las celdas, las cárceles. Ya, pero ahora tengo que voltearme a ver acá porque lo que pasó aquí es producto de lo que pasó acá. Entonces también hay que voltearse a ver y decir, a ver, entonces, ¿cómo trabajo con esto para que junto con el trabajo que voy a hacer aquí no me vuelva a pasar? Porque hay uno de esos mafiosos decía que los choneros habían dicho que esto iba a pasar, o sea, como que lo habían dicho, se va a desatar que el cartel de no sé qué había dicho que vamos a desatar el terror en Ecuador, y ahí está lo que está pasando. Entonces al final todo lo que se maneja viene de afuera, no tan solo, o sea, no son pandilleros o ladrones o choritos que los son que mafias. Son mafias que manejadas de afuera. Claro, bueno, ahora nosotros hemos sabido ya, lamentablemente, el país está siendo muy nombrado y muy mencionado por ser ya el paso de cantidades absolutamente preocupantes de droga, ¿no es cierto? Nosotros hemos escuchado la incautación en estos últimos meses de toneladas, kilos de droga, y que obviamente nos han dicho también que estas mafias carcelarias están vinculadas al cartel de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, etcétera. Es decir, que ahí hay vinculaciones. Eso nosotros ya en este momento sabemos que eso es lo que está ocurriendo y que esa es la situación en la que se encuentra el país. Pero obviamente, fíjese usted, a veces nosotros pensamos que este asunto es de un debate al interior de las paredes de lo que sucede en la penitenciaría o en las cárceles de este país. Claro, pero nosotros sabemos que eso que está pasando está trasladándose a la calle. Es decir, también el sicariato y todo lo que está ocurriendo, estas guerras de territorio, de microtráfico, etcétera, que escuchamos todos los días en los noticieros ahora, está relacionado con lo que pasa ahí adentro. Nosotros nos consolamos y decimos, no, eso que pasa ahí adentro, que pase ahí adentro. No, por último, que es un asunto entre mafias, etcétera, etcétera. Pero la realidad de lo que se vive en la cárcel, eso se traslada también. Y hay que estar muy alerta con este tema, porque nosotros ya en este momento experimentamos un incremento de muertes violentas, un incremento de sicariato, o sea, estamos llegando a décadas que eso no lo veíamos hace rato en este país. Y otra cosa, que los cabecillas de todas estas bandas se sienten mejor estando presos que afuera, que es lo que le pasaba a este Rasquiña. Decían que él más seguro estaba dentro de la cárcel porque estaba con su gente, que lo cuidaban, que estando afuera libre, porque pasó lo que pasó, que lo mataron en un centro comercial, claro, lugar público, sí, en Manta, en el Mall del Pacífico. Y yo pasé después por ahí, porque después digo, aquí fue era el español, creo que era el restaurante. Ahí está la mesa. Entonces, estos cabecillas de las mafias, de las pandillas, para ellos entrar a la cárcel es mejor, porque si están resguardados, tienen
todo, sacaban botellas de whisky, tienen gimnasio, tienen la mejor comida, Aire aire acondicionado, acondicionado, armas. PlayStation, hasta mujeres. O sea, ¿qué más puede pedir un hombre? Bueno, fíjese usted ahí que básicamente ya se lo ha dicho ampliamente, que son quienes controlan las cárceles del país. Entonces, bueno, la Constitución es muy clara, es decir, ¿quién debe tener el control y garantizar la seguridad de los privados de libertad en este caso? Es el Estado. O sea, la Constitución es muy clara en ese sentido. Es decir, ahí es el Estado quien debe primero tener el control. Y para eso, por supuesto, nuevamente volvemos al tema de recursos, tener guías penitenciarios, capacitar guías penitenciarios, pero además contar con escáneres, con cámaras de seguridad. Es que los guías no pueden hacer mucho porque los guías están amenazados también. Bueno, policías, y ahora que dije, después de lo que pasó en febrero, decían, no, que ahora vamos a poner a los militares, a los militares, pero los policías, ¿qué van a hacer los militares? Y lo que pasó ahora. Mire, pero se necesita realmente definir política pública, que es lo que nosotros no tenemos. Mire, la CIDH ha hecho un llamado de atención al país. Mire, esto es cuestión de tiempo, mi querido Fabio, para que comiencen las demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano, que ya tiene varias, se calcula que tiene como unas 30, escuchaba a un jurista el otro día, por los temas de abuso en la prisión preventiva, por ejemplo. Y con las muertes que se han dado en este año, esto le va a demandar al Estado, más temprano que tarde, el tema de demandas y juicios internacionales. La CIDH en marzo, después de lo que ocurrió en febrero, recuerde usted la matanza en febrero de 80 personas, la CIDH, la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, ya emitió recomendaciones al Estado ecuatoriano por lo que estaba sucediendo. Hay pronunciamiento ya de Naciones Unidas, es decir, hay diversos organismos internacionales. La Comisión Interamericana está por venir en este mes de octubre para revisar lo que está pasando y hasta el Papa Francisco ya se pronunció. También, claro. Porque ¿qué fue lo que dijo el Papa? Una realidad que también tiene que dársele largo debate. Él dijo, las cárceles realmente es el castigo para los pobres. Porque ¿quiénes están mayoritariamente presos, mi querido Fabio? La gente pobre. Ahí hay estudios hechos en las cárceles del Ecuador que certifican que la mayoría de quienes van presos son personas pobres. Se calcula que alrededor de la mitad de los detenidos apenas tienen educación elemental, básica, de los que están presos en las cárceles. Es decir, hay esta característica que se llama una justicia penalista aporofóbica, es decir, claro, desprecio al pobre. Yo creo que más que desprecio al pobre es que la gente pobre también es la que más se vincula a estos temas también. Se vincula al robo, al asesinato. Es que los otros sí tienen para pagar. Ah, también. Mire, se roban mire, un abogado penalista de Guayaquil que lleva muchísimos casos, el otro día contaba, él decía, por ejemplo, que él defiende a gente de toda clase social, pobres, ricos. Y él decía realmente que la justicia es selectiva, ¿no? La justicia penal. Él decía, por ejemplo, cuando yo voy con un cliente que está muy bien vestido, la autoridad se lo piensa para darle medida sustitutiva y de hecho le dan medida sustitutiva. Lo que no pasa cuando llega una persona pues con una apariencia muy humilde, porque ese básicamente no tiene derecho a nada, no tiene derecho a una medida sustitutiva, porque ese lo que merece es estar preso. Es decir, ahí hay que revisar también la posición que está teniendo la justicia, que definitivamente sí es selectiva y sí manda preso al pobre por ser pobre. Y eso yo le digo con casos concretos que cuenta un abogado penalista de lo que sucede con las cárceles en este país. Ya, listo, hasta ahí ese tema. Vamos ahora para atrás. Vámonos pues a los temas, varias preguntas tengo por ahí. ¿Qué opina usted de la legalización de la marihuana? Bueno, ahora se legalizó para el tema de medicinal. Pero como recreativo. Como recreativo, bueno, hay montones de países que la han aprobado como recreativo y yo creo que ahí es una decisión de la gente que tiene que responsablemente. Hay un consumo bastante extendido actualmente, o sea, no hay que engañarse, eso pasa, la gente lo consume, es ilegal, pero no por eso la gente deja consumirlo, es decir, vas a hacer legal una cosa que ya está sucediendo. Entonces debería ser legalizada. Debería ser legalizada, la gente lo consume, mucha gente lo consume. El tema de que se legalice, por ejemplo, para el tema medicinal fue todo un debate muy interesante. Yo pude estar en algunas conferencias, hicimos en Santo Domingo varias también para el tema del tema medicinal de la marihuana, el cannabis, pues, científicamente se conoce como cannabis,
Y realmente ahí los estudios, sobre todo Israel, que es el que más avanzado tiene estudios del uso medicinal, realmente es una maravilla lo que puede hacer el cannabis medicinalmente para un montón de tratamientos y terapias para diversas enfermedades, ¿no? Y le pregunto esto porque me acordaba cuando decía que solo es una excusa para meter gente pobre a la cárcel. Hay un youtuber que decía que esto de hacer ilegal el comercio de la comercialización de la marihuana es la excusa para meter gente pobre a la cárcel. Porque él le decía, si lo vemos un poco más allá, la marihuana, la planta, es una planta que se crea en la naturaleza. Si es que fuera malo, Dios no lo hubiese creado. Si está ahí es porque por algo está ahí, algo creado por la naturaleza, algo que no puede ser. O sea, ¿cómo vamos a hacer ilegal algo que la naturaleza lo produce? Solo es la excusa para meter, eso es lo que él decía, claro. Es la excusa para meter gente pobre a la cárcel. Fíjese, hasta los años 30, por ejemplo, esto era ilegal. Exacto. O sea, ahorita podríamos estar yéndonos presos, ajá, Fabio, si estuviéramos 50, 60 años atrás, podríamos irnos presos por estar tomando en televisión. Esto era ilegal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la reflexión sí viene al caso como para debatir, porque claro, muchísima gente está presa y de hecho mucha situación de los privados de libertad, ahora que estamos debatiendo el tema de las cárceles, tiene que ver con temas de microtráfico, claro, por supuesto que sí. Ya, matrimonio igualitario, bueno, eso ya está aprobado, pero mi opinión, como yo no soy muy creyente, o sea, sí soy creyente, creo en Dios y iba a una iglesia hace tiempo, pero sigo, o sea, ya no asisto a la iglesia, pero sigo, con el tiempo que estuve en la iglesia, así como que se me quedó todo en la mente y sigo pensando igual. Y yo lo que creo es que solo hay dos géneros, masculino y femenino, y lo demás, hay memes por ahí que dicen, hay dos géneros y lo demás son gente que están entre los dos géneros. Porque las otras personas dicen, no, hay 32 géneros. ¿Qué opino? O sea, mi posición del matrimonio igualitario es, yo no lo haría, o sea, no lo permitiría, porque se está rompiendo el vínculo, no el vínculo, está rompiendo el concepto de lo que es una familia, que es el procrear. Pues según de lo que sucede en la Biblia, es que dice, el hombre se llega a su mujer o dice, dejará el hombre su hogar, la casa de sus padres, se va con su mujer para crear otra familia. Yo opino que si esta gente quiere hacer lo que ellos quieran, que está bien y se lo respete, que hagan lo que sea, porque eso sí, no me meto, eso sí que, no digo que los homófobos deben irse a la cárcel o que deben matarlos, no, que los homosexuales, respeto, y tengo amigos también que me llevo súper bien y eso no. Pero ya bueno, incluso hasta casarse, que se casen, que está bien que se casen, pero ya el adoptar o el tener hijos, ahí sí ya lo veo mal, porque, o sea, vamos también a la naturaleza, si es que entre dos hombres o dos mujeres no se pueden tener hijos, por algo debe ser, pues. Se rompe el vínculo familiar, no el vínculo familiar, el concepto de lo que es una familia. Entonces, nunca he ido a ninguna marcha, pero si es que llegase a haber algún debate de que quieren adoptar, ahí sí yo sí saldría a la calle. No, por último que se casen está bien, eso está bien, porque al final el matrimonio es un papel, están casados ya. Al final, si no se casan, si no tienen papel, igual van a seguir viviendo juntos. Y que está bien que lo hagan, porque si se quieren, si se aprecian, si lo que sea, está bien. Pero ya el crear o que permitirles adoptar, están haciendo que ese niño, esa personita, vea el ejemplo de ellos y diga, eso está bien. Que puede ser, o sea, complicado el tema. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, primero, es que, perdón, es que lo que iba a decir es que yo no lo considero que esté mal. Si es que se quiere, porque es que también ahí va otra cosa. Si es que un niño a sus 15, 13, 14 años siente que uno como hombre, no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, ¿qué puedo hacer? Si ya mi naturaleza es así. No puedo hacer nada. Dios me hizo así, quien sea, o para los que no creen en Dios, del destino, me hizo así, ¿ya qué puedo hacer? Unos dicen que es pecado, yo no. Ahí sí difiere un poco con la iglesia, no creo que sea pecado, pero es un tema muy extenso también. Pero no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo yo con la adopción, porque se rompe
el concepto de lo que es una familia. Bueno, yo le cuento que ahí yo diría que hay muchos mitos en ese tema, ¿no? Bueno, lo primero, antes de entrar al tema de los mitos en cuanto a la familia, es que los seres humanos somos absolutamente diversos. O sea, encasillar en que eres hombre o mujer realmente se queda corto para la amplia gama de identidades sexuales que tiene el mundo. Nos guste o no nos guste, eso es más allá de si yo lo acepto o no lo acepto. Son personas que están. Incluso fíjese ahora, por ejemplo, las siglas que se han denominado un poco para calificar las identidades sexuales, ¿no? G, L, B, T, I, Q, y ahora se pone más. Sí. Porque las identidades son muy diversas. Cada ser humano es una maravilla en su individualidad. Y yo creo que todos deberíamos vernos así como una cosa maravillosa de la creación, ¿no? Y las expresiones que nosotros tenemos de nuestra sexualidad, de lo que somos, es muy difícil y está muy cuestionado de encasillarla. O sea, o soy mujer y tengo expresiones femeninas, o soy hombre y tengo expresiones masculinas, y esa matriz es inamovible. En el debate actual, digamos, desde las ciencias sociales ya no cabe. Es decir, las identidades son muy diversas. Hay gays, hay trans, hay lesbianas, hay bisexuales, hay intersexuales. La gama realmente es amplísima. Y bueno, y quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar con esta población, sabemos, digamos, de la amplitud de las expresiones de las diversidades sexuales, ¿no? Y yo le decía, es un mito el tema de la familia, primero porque, digamos, esta lógica de la familia nuclear, papá, mamá, hijo, la misma Constitución no la cuestiona, pero la misma Constitución dice que se reconocen los distintos tipos de familia, porque no solamente es esa matriz de papá, mamá, hijo, porque entonces, ¿qué pasa con el niño cuyo padre y madre se fueron a España? Ahora la gente está migrando terriblemente o a Estados Unidos y se queda con el abuelo y la abuela. Entonces, ¿la mía no es una familia? Sí es una familia. Entonces, la Constitución muy sabiamente habla digamos, del reconocimiento de los distintos tipos de familia. Y yo le decía que es un mito el tema de la adopción porque en este momento, y le digo porque yo he trabajado muchos años con esta población, en este momento usted tiene parejas de mujeres lesbianas criando hijos. Es decir, no es que están esperando que alguien, la Corte Constitucional emita un documentito que le permita. No, ellos tienen hijos. Ellos están criando hijos y están viviendo con sus hijos. Y son buenas personas y las crean con buenos valores. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fíjese, hay un caso bien interesante de una persona transmasculina y transfemenina en Guayaquil. Incluso ella fue asambleísta en el periodo anterior, Dayan Rodríguez. Sí. Ellos tienen un hijo, pero ¿quién concibió? Quien llevó al niño en el vientre es él. Y ella, que biológicamente es un hombre, pero es transfemenina porque se transformó en una mujer, es la madre en la práctica. El niño le va a decir madre a ella. Es decir, están ahí. Nos guste o no, están ahí y están criando hijos. Está igual como la legalización de la marihuana. Siguen consumiéndola, solo hay que legalizarla. Muy parecido, es decir, a veces hay leyes que no tienen nada que ver con lo que pasa en la vida. Dice, esas leyes deberían romperlas y pensar en otras que calcen con lo que pasa en la realidad. Porque en la realidad estas parejas están criando hijos todo el tiempo. Ahora le hago otra pregunta, y le pregunto porque usted ha trabajado con ese tipo de personas. Porque veía una estadística que en Europa, que tiene la Europa, los países del primer mundo, justamente por esto tienen las tasas más altas de suicidio. A la gente ya cuando pasa, porque yo a veces lo que pienso es que uno cuando joven, sí, piensa, no, que quiero hacer esto, quiero hacer metal, pero ya luego va pasando el tiempo, uno madura y hay muchos casos de gente que se arrepiente, que dice, yo no, o sea, quisiera volver a digamos, un hombre que se hizo trans, que yo quisiera volver a ser hombre. O sea, después con el tiempo, no sé si le llega la madurez o no sé qué será, que se arrepienten de lo que ha pasado y es cuando empieza la depresión y eso lleva a un suicidio. ¿Qué tan común es que pase eso? Yo diría que eso es mínimo. Los suicidios, sí, los suicidios mayoritariamente se dan por la represión. Es decir, el chico que nació gay y no puede expresarlo y no puede vivir en pareja y se obliga a casarse con una pareja del otro sexo, es mucho más recurrente los suicidios por discriminación y por no reconocimiento de esas identidades de parte de la familia, de parte de la sociedad. Eso es mucho más recurrente que alguien que diga, ay, yo me arrepentí.
realmente esos casos sí son muy pocos, ¿no? Son pocos. Son pocos. Generalmente cuando usted conversa con estas personas, por ejemplo, un gay dice, yo desde que tengo memoria toda la vida yo he sentido afecto, cercanía por personas de mi mismo sexo. Lo que usted decía hace un momento, no es algo que yo escogí, esto lo he sentido siempre, ¿no? Y esto incluso pasa en la naturaleza. Fíjese usted que a veces uno dice la naturaleza es perfecta, o sea, hay un montón de especies animales, monos, peces, serpientes, donde hay una práctica de travestismo, hay práctica de homosexualismo y es parte de la naturaleza. A veces nosotros no sabemos, no conocemos y juzgamos muy fuertemente. Yo digo, uno nunca debe darse el lujo de perder la humanidad, porque no puedo yo, digamos, en función de mi lógica de vida, de cómo yo concibo que es correcto vivir, imponerle al otro lo que yo pienso que es correcto. Si yo pienso que no debo tener hijos, no hay que tener hijos, que hay que mejor vivir, digamos, para estar más libre, etcétera, digo, Fabio, tú vas a hacer lo mismo que yo hago, tú no vas a tener. No tiene sentido, porque las personas tenemos que gozar de la libertad para decidir qué nos hace felices. Hay muchas parejas, mi querido Fabio, de hombres y mujeres heterosexuales, un hombre y una mujer, que por ejemplo deciden no tener hijos, y es válido, no dejan por eso de ser una familia, pero deciden no tenerlos, está bien, y quien decida tenerlos, pues también esa es la decisión de cómo cada uno forja su felicidad, y eso tiene que ser respetable. Para uno es posiblemente ser feliz tener 7 hijos como es mi familia. Yo tengo 2 y no quería más, y estoy muy bien con 2, pero es esa libertad de poder decidir también. Incluso en una familia tradicional, y vuelvo a tener a mi abuelita, ella ahora siempre dice, ahora nos dice, yo si fuera joven no me vuelvo a casar y ni vuelvo a tener hijos. Así dice. Y le digo, pero mamadita, pero mire, si no tuviese hijos, no tuviese la familia, y estos nosotros, bellos nietos. Claro. No, sí, no. Yo preferiría vivir sola, viajar, tener un perro, porque le encantan los animalitos de ella. Yeah. Siempre tiene un perro, siempre tiene, a veces tiene 2. Se le muere o se le pierde lo que sea y consigue otro porque no puede estar sin animalitos. Tiene un perro y una gata. Entonces... son opciones. Y la gente debería tener el derecho a decidir. O sea, por ejemplo, ahora hay muchas parejas que deciden, se ve mucho en Japón, es bien interesante cuando uno analiza otras sociedades, por ejemplo, que deciden no casarse, no tener pareja. Yo digo, es válido, o sea, si eso a ti te permite estar tranquilo, disfrutar, salir con amigos, está bien, construye la felicidad que tú quieres, haz el bien al resto de gente también en este desarrollo de la personalidad, de la humanidad, pero no puede ser que nosotros sentemos en matrices que nos digan exactamente cómo debemos vivir. Eres hombre o eres mujer, no cabe un tercer o cuarto género, sí caben porque están ahí. Oiga, hasta el año 90, mi querido Fabio, te ibas preso por ser homosexual. ¿Ah, sí? Era penalizado en este país. Hace poquísimo te ibas preso. Eso se despenalizó, en los 90 se despenalizó la homosexualidad. Hasta era ilegal ser infiel, creo. Las infidelidades eran ilegales, se iba preso si uno lo cachaba. Bueno, el castigo era para las mujeres, para los hombres no. Ah, solo para las mujeres. Claro, incluso fíjate tú que la ley hasta los años 80, y buen ese tema que lo traes a colación, hasta los años 80 la ley en este país consideraba un delito menor, de esos que cualquier cosita, si el hombre mataba a la mujer, si la encontraba en adulterio, pero no era al revés. La ley no decía, si la mujer encuentra al hombre en el adulterio y lo mates, no, eso no constaba. Solo constaba que si el hombre, y si la mataba, era delito menor. Recuerda tú que el femicidio se tipifica... estaba justificado. Estaba justificado, por supuesto. Se justificaba la violencia. Recién en 2014 se tipifica el femicidio. 2014, ¿cuántos son? 7 años. 7 años. 7 años. Se tipificó el femicidio. Ni siquiera se reconocía que una mujer moría por ser mujer. Entonces, fíjate tú cómo las leyes también dan forma a las sociedades en las que vivimos. Por eso hay muchas leyes que tienen que ser revisadas. Y sirven o no sirven en la práctica, en la convivencia, porque se supone que las leyes sirven para regular a una sociedad, para normar conductas, etcétera. Bueno, pero yo te digo que en los 80, si el esposo la mataba, pues no había mayor problema. Qué pena, no sabía eso. Sí. Yo a veces tengo pensamientos muy liberales y a veces en cambio en otras cosas soy muy conservador. Estoy ahí como que en la mitad. O no en la mitad, sino que estoy bailando, estoy por aquí, luego me cambio para acá, luego así. ¿Qué tal, Nala? ¿Cómo se ha sentido? Ah, muy bien, muy cómoda. Salud, acá uno de eso. Su vasito, yo me acabo el mío. ¿Qué tal está el vinito? Está suave, ¿no? Está buenazo. rico. Está rico. Recomendado para quienes nos están viendo. Ya.
Ahí está la pauta. Está rico el vino. Rino, la cerveza también, no se olviden, la cerveza de la tierrita. Cerveza de la tierrita 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo artesanalmente. Vino se llama Giacobazi. Es un lambrusco, un vino lambrusco, vino espumoso, creo que les dicen. Sí, vino espumoso. Suavecito para que cuando tengas una ocasión especial con tu novia, esposa, mujer, amante, le des uno de estos. ¿Qué opina usted de la infidelidad, por cierto, de la poligamia? Hay un montón de culturas que han tenido durante años el tema de poligamia, etcétera, ¿no? Yo digo que las relaciones deberían construirse siempre en consenso Con la y pareja. con acuerdos mutuos. O sea, porque ¿por qué, digamos, se exige, por ejemplo, fidelidad a uno y el otro no es fiel, por ejemplo? Que sucede con bastante frecuencia eso. Es decir, si hay un acuerdo mutuo de fidelidad, yo creo que debe cumplirse, ¿no? Porque también, yo le decía hace un rato, las expresiones de la sexualidad son tan diversas en la gente, tan diversas, que si para unos puede ser muy importante el tema de la fidelidad, pues para otros es Cierto, y ahí voy relativo. ahí voy a otro tema. Hay gente que le gusta esto de la zoofilia. Eso sí ya creo que es un delito, ¿no? Porque ya está abusando de un animalito. Bueno, digamos, eso sí es absolutamente cuestionable, ¿no? Desde los Pero propios... uno puede decir, no, pero es que a él le gusta estar con perros. Y es lo que le gusta y debe ser libre y feliz con lo que le gusta, pero en cambio ahí está sufriendo un burrito, Por un supuesto, animalito. eso es cuestionable. Bueno, las leyes ahora consideran mucho el tema de los animales como tiene que ser. Son seres vivos como las personas también. Tenemos una constitución que garantiza derechos de la naturaleza, una cosa nunca vista en el planeta, garantiza. Y eso también permite que protejamos a los animales. O sea, realmente situaciones de zoofilia, necrofilia, son... Sí, sí, y eso sucede, pero son situaciones que por supuesto Pero, tienen que ¿y qué regularse. tal de aquí, así como ahora, 2021, en los años 70, 80, hubiesen visto con mala cara, que se van a casar los gays? Capaz de aquí a 40 años vamos a decir, no, hay que legalizar la necrofilia. Bueno, yo creo que no es comparable, ¿no? Es decir, no es comparable... Estoy hablando de disparates, entonces. Porque efectivamente, claro, hasta los años 70, 80, recuerde usted que la gente podía morir por ser homosexual. De hecho, el 28 de junio, que se conmemora el Día del Orgullo Gay, se debe justamente a una redada que se hizo en los años 60. Esto fue en Nueva York, donde murieron mucha gente y murieron por ser homosexuales. Tiene un nombre esa fecha, algún nombre tiene esa fecha. El 28 de junio es el Día del Orgullo Gay. Bueno, hay muchas fechas ahora, el Día de la Visibilización No, sí, trans, pero ese etcétera. suceso que pasó en Nueva York tiene un nombre, tiene digamos, como que... En el bar, ¿el nombre del bar? No sé si sea el bar, pero es como que, digamos, en Alemania en el 45, en el 33, la noche de los espejos, la noche de las cosas tristes, no sé qué. Ajá, O sea, como ajá. que algún nombre tiene lo que pasó ahí. Sí. El día del no sé qué cosa. Sí, no recuerdo, pero Sí, no fue me en acuerdo. un bar, fue en un bar, sí. y claro, y esto era natural, matar gays, perseguirlos. Así es. En la Segunda Guerra Mundial mucha de la gente que murió era gente que pertenecía a la diversidad sexual, no solamente murieron, digamos, recuerda usted que mataron, bueno, comunistas, pero también se perseguía a la gente por su orientación sexual, es decir, ha sido una constante en la historia en muchos pueblos. Tengo otra pregunta que a veces me cuestiono y digo, si nos ponemos a ver los países más desarrollados son los que más han sufrido. Europa, desastre en la primera, bueno, siempre ha vivido en guerra Europa, bueno, ahora ya no, pero siempre vive en guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y a partir o lo que pasó con Japón también, cuando Japón pierde la guerra con Estados Unidos, yo soy un friki de la segunda guerra, a mí me gusta la historia, a mí me encanta la historia medieval, historia europea, de aquí del Ecuador. Entonces, cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, que le mandan las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, la Big Boy y la Fat Boy, el emperador japonés le dice a su primer ministro, tenemos que ir porque fueron a firmar la paz en un acorazado estadounidense en la bahía de Tokio, o fue en las afueras, y dice, tenemos que ir a esa firma de la paz con la frente en alto porque esta es la firma de un nuevo Japón. O sea, después de la devastación, la mentalidad de los japoneses es que de aquí vamos a comenzar un nuevo Japón y mire lo que es ahora Japón.
Alemania quedó en ruinas después de la Primera Guerra Mundial. Viene Hitler y cuestionado por lo que sea, lo que hizo Hitler, Rusia, Francia, Rusia, todos los países. Claro, la Segunda Guerra Mundial. Sin irse muy lejos, aquí abajo en Chile y Argentina. Eso le iba a decir. Las dictaduras terribles sí. que tuvieron, Pinochet, Perón, y son los países más desarrollados actualmente de Sudamérica. Aquí también hubo dictaduras, pero la dictadura que hubo aquí, el Triunvirato y el Guillermo Rodríguez Lara era suave, eran dictablandas, no eran tan duras. Entonces, yo a veces digo, capaz, ya le lo que le falta es que venga un man así y que un dictador para que, o sea, no, sería terrible, ¿no? Pero, no desee eso, mi querido Fabio. No, pero solo me pongo a pensar. Hay que luchar por una mejor democracia. Exacto. Entonces digo, capaz si el Ecuador en los años 70, 80 hubiese vivido una dictadura terrible, así que la gente salía. Yo tengo dos amigos, uno es tío incluso, y uno es amigo de mi papá, chilenos, son rockeros, salieron de Chile por eso. En la época de Pinochet salieron por eso. Y al tío este que le digo, yo un día, para ver, sondearlo, le digo, oiga tío, ¿usted qué piensa de Pinochet? O sea, se casó con una tía mía, bueno. Digo, ¿qué piensa de Pinochet? No, dice, yo creí que me iba a hablar peste, porque por eso salió, pues se vino acá huyendo de eso. Gracias a eso Chile es lo que es ahora, me dijo. Así me dijo y me quedé loco. Gracias a eso, él dice, puso como disciplina, mano dura, que era lo que necesitaba el país, y por eso es que los chilenos somos así. Chile es ahora así. Bueno, Lucía, en el tema de la historia, así como en el otro tema que debatimos, siempre hay muchos mitos, ¿no? Siempre es interesante atender qué pasaba con Chile antes del 73, ahí hay también mucha tela que cortar. Realmente una dictadura nunca es deseable, lo que sucedió en Chile realmente fue horroroso, lo que le hicieron a la gente, eso nunca más debe pasar, lo mismo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Me voy a permitir recomendar, y seguramente usted ya lo vio en Netflix, está el Colonia Dignidad ahora, por ejemplo, justo lo estoy viendo yo ahora, está en Netflix. A ver, ¿cómo se llama? Colonia Dignidad, sí. Y narra justamente muchos de los acontecimientos históricos de lo que sucedieron en Chile antes y después de Allende, ¿no? De Isabel, Salvador Allende. Salvador Allende. El presidente Salvador Allende, que bueno, y luego asumió pues obviamente Augusto Pinochet, y narra la historia también cuando asume Pinochet, post-Pinochet, es bien interesante, sería bueno que se la miren, porque narra justamente la presencia de una colonia alemana allá, y también cuentan con mucho detalle y con testigos presenciales todas las torturas a las que se sometió a miles de jóvenes chilenos, por pensar distinto. Ahora fíjese aquí cómo realmente el debate aquí es cómo se fortalece una democracia plural, entendiendo que las personas somos diferentes, que pensamos distinto y que pensar distinto no es pecado. Es decir, que siempre se pueden encontrar encuentros comunes, diálogos comunes, acuerdos comunes, aunque no tenemos que pensar exactamente igual. Imagínense qué sociedad tan aburrida si todos pensásemos o quisiésemos exactamente lo mismo. Terrible, ¿no? Hay un ejemplo clarísimo en la historia, y es el ejemplo más grande de la historia. Hace 2021 años un hombre pensó diferente a todos, lo mataron, lo crucificaron, tuvieron que pasar 300 años para que un emperador romano le dé el puesto que debía ser, y ahora es el líder más grande espiritual de todo el mundo, que es Jesucristo. Pensaba diferente a todos y por eso lo mataron. Ay, en ese tiempo le hubiesen dicho seguramente que es un enviado del diablo, que así le decían. Pero él peleaba por la justicia, ¿no? Lo que nosotros ahora llamamos derechos humanos, que bueno, tiene otro nombre, pero básicamente es un tema de justicia, es decir, que cada persona tenga derecho a vivir dignamente. O sea, yo soy personalmente una convencida de eso, es decir, que cada persona tiene derecho a vivir bien, a tener un techo, a estudiar, a desarrollar un proyecto de vida, y que el Estado tiene que trabajar para que esas oportunidades efectivamente se den, ¿no? Es decir, claro, en ese tiempo, ¿de qué lo calificaban? Pues seguramente Jesucristo era un guerrillero, era un desadaptado, etcétera, y él pregonaba. ¿Qué era lo que pregonaba? Era un tema de justicia. O sea, revise la Biblia y está encaminado a ese tema, y muchísimas de las enseñanzas, digamos, en valores, en principios, vienen mucho de ahí. Fíjese usted que el mismo nacimiento del derecho, el derecho romano, toma mucho realmente del desarrollo del derecho canónico, que tiene que ver justamente con estas luchas por la igualdad, que muchas nacen desde la propia iglesia, desde el propio catolicismo, desde las propias enseñanzas de Jesús. A veces nosotros no sabemos eso,
Pero así ha ido también evolucionando el derecho, y el derecho canónico, que está vinculado al tema religioso, ha hecho un aporte en ese sentido. Entonces, la lucha siempre es por cómo nos entendemos en sociedades plurales, donde la gente tiene distintos modos de pensar, distintas formas de expresar el tema religioso, de entender la espiritualidad, el tema de la misma diversidad sexual, el respeto por el que ya tiene 80, por el que tiene 20 tiene que ser igual, es decir, o el que tiene un distinto color de piel a la mía, si es indígena, si eres afro, si eres mestizo, del color que sea, si eres hombre o mujer, cómo en esa pluralidad del mundo construimos unas democracias que respeten a todos, incluidos a las personas privadas de libertad, porque para algunos estos son ciudadanos de segunda, y esa concepción hace que pase lo que está pasando en las cárceles. Estamos hablando de seres humanos, mi querido Fabio, no puede ser que esto suceda. Son personas, y creo que ese es el debate que tenemos que dar en democracia. Pero, y ahí voy a lo que le dije al principio de la entrevista, y no pierden ellos su derecho a la vida cuando ellos mismos asesinan a alguien. Mire, eso es lo que yo le decía hace un rato. Una cosa son las personas, digamos, que están vinculadas al narcotráfico, que han cometido delitos graves, pero una cosa distinta es mezclarlos con estas personas, claro, pero hablando, agentes de delitos. Claro, pero hablando de los que sí están metidos en esto. Ellos deberían tener una infraestructura de cárceles de máxima seguridad, pero si estas experiencias ya hay en otro lado, Fabio. Usted revise en países del primer mundo cómo es la infraestructura de las cárceles de máxima seguridad para quienes han cometido delitos graves. Porque si los han cometido, ellos van a tener que asumir su responsabilidad, pues. Es lógico, tienen que asumirla, para eso hay leyes, para eso hay normativas. Pero aquí, como decíamos hace un rato, o sea, hay teléfonos celulares, las mismas mafias están controlando las cárceles, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es decir, nosotros tenemos... ¿Cuál sería la pena entonces para un asesino? Bueno, hasta hace 300 años quien cometía cierto delito le esperaba la muerte, ¿no? La sociedad ha evolucionado, por eso le decía, su abuelita está pensando como se pensaba hace 300 años. No hace mucho, hace 50 años nomás. Bueno, no, en leyes no se podía hacer eso, pero... Claro, el tema de pena de muerte ha sido siempre muy debatido al respecto, y por eso, bueno, la justicia ha llegado en este momento a lo que se debate. Es decir, que la persona, si comete un delito, tiene que ir presa, aunque hay otros países, usted sabe, donde la pena de muerte es aceptada. En este país no tenemos pena de muerte, y ahora incluso se debate ya en un estadio posterior al tema de repensar si la cárcel es la solución para todos los delitos que se cometen o solo para ciertos delitos. Que yo digo que debería ser solo para ciertos delitos, y otros pensar en una manera distinta. El grillete electrónico es una opción. Pero es bastantísimo dinero que se debe invertir. Es bastantísimo dinero. El Estado gastaría menos si previniera el delito, Fabio. ¿Sí? El problema, bueno, por prevenir. Sí, claro. Sí. Se podría prevenir el delito, y el Estado ahorraría muchísimo. Es como la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres representa al Estado, se calcula más o menos 4.000 millones de dólares anuales. Bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero hay un monto alto que le representa la violencia. ¿En qué se gasta? Bueno, por ejemplo, la señora que está golpeada, por ejemplo, no deja de trabajar. Si yo tengo un negocio, no sé, un almacén en la 3 de julio y estoy con el ojo morado, yo voy a cerrar. Posiblemente no abro, no sé, 8 días. Es decir, esa señora además va a necesitar atención de salud, es decir, todo eso usted le suma y le representa al Estado un gasto, una pérdida económica también al Estado, porque esa persona va a dejar de producir porque está golpeada, etc. Lo mismo pasa, obviamente, con el tema de las cárceles. Si se previniera ese tema, obviamente el Estado gastaría mucho menos en los temas de justicia, de penitenciarías, y eso significa definir políticas públicas para recomponer, por ejemplo, el tema económico, que está hecho un desastre, mi querido Fabio. 7 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo. Se calcula que hay como 3 millones y más que están viviendo con $1.50 por día. El otro día oía una estadística de que hay 1 millón de niños fuera del sistema educativo. Si usted salga y están los niños aquí afuera del canal vendiendo empanadas, los niños se están dejando de estudiar. Y luego preguntamos por qué hay un incremento tan drástico de los delitos. También, y se nos alarga el programa, pero está bueno. ¿Qué hacer con las personas que están en los semáforos limpiando parabrisas, con los niños que venden caramelitos? ¿Debo darles plata para seguir? Porque lo que dicen es que no se debe hacer eso. Mire, los temas de mendicidad, sobre todo cuando son niños, adultos mayores,
siempre uno tiene que poner un ojito de sospecha en mendicidad. Porque generalmente hay redes de trata. Claro, es decir, el señor que viene en la camioneta, por eso voy en la pregunta. deja un niño aquí, otro niño acá, un niño acá, pida. La mendicidad, recuerda que en un tiempo en el MIES, hace unos años atrás, había el programa Da Dignidad, no des moneda, da dignidad. Porque incluso van a la sierra, alquilan a los niños, traen a los niños para mendicidad. Hay que tener mucho ojo con las redes de trata en temas de mendicidad. Por eso, entonces, ¿qué hacemos? En un semáforo viene un niño a ofrecernos caramelitos, ¿qué hago? Bueno, una cosa es que los guaguas se estén vendiendo, otra cosa es cuando es mendicidad como tal, ¿no? Porque incluso, fíjese usted, los niños en trabajo infantil, que ya ese es otro tema para abordar, aquí en Santo Domingo en la noche, por ejemplo, que siempre se ha cuestionado, en la noche hay mucho riesgo, el niño puede morir en un accidente de tránsito, el niño es mucho más susceptible de que sufra, por ejemplo, abuso sexual. En Guayaquil se conoció un caso en un hotel de extranjeros que metían a los niños al hotel con la venia del guardia, con la venia del hotel, abuso sexual. Las situaciones de pobreza en la que está este país, la carga más grande de quien debe llevar la pobreza son los niños, las niñas, las mujeres. Es decir, siempre sucede esto en situaciones de desigualdad. Vamos a pensar que seguramente por eso es que después de esos niños encuentran ese es el camino para llevarlos a la delincuencia. Está muy relacionado. Por eso le digo, es decir, nosotros no podemos descontextualizar lo que sucede en las cárceles y hacer una lectura global de lo que sucede con el país. Y aquí hay un problema serio a nivel político, a nivel económico, etcétera, que tenemos que analizar para entender qué es lo que pasa en las cárceles. Miren, nosotros como nunca estamos viendo, por ejemplo, la muerte por suicidio en adolescentes pasó a convertirse en la primera causa de muerte en este país. ¿Ah, sí? ¿De adolescentes? ¿Sí? Ahora en pandemia, por ejemplo, y con la situación de crisis económica que vive el país. La principal causa de muerte en adolescentes. En adolescentes, el suicidio. O sea, hay algunos cantones, Chunchi, por ejemplo, en algunas provincias de la Sierra Central, donde la principal causa de muerte ha pasado a ser el suicidio y está relacionado con temas de pobreza extrema, de falta de recursos para poder, digamos, solventar las mínimas necesidades. Recuerde usted, por ejemplo, la niña en Loja, que se suicidó, una niña de 12 años porque llevaban 3 días sin comer. Esa es la realidad y los más afectados están siendo los niños y las niñas. Yo pertenezco a una red nacional de protección de derechos de los niños. Ahora estamos debatiendo las reformas al Código de Niñez que se debaten en la Asamblea Nacional, pero realmente hay que ponerle un ojo a lo que está pasando con nuestros niños y niñas, mi querido Fabio. Están fuera del sistema educativo. ¿Qué personas vamos a tener de aquí a 5 o 10 años cuando ni siquiera a veces hay un plato de comida en la casa? Y eso está vinculado con el incremento de delitos, por supuesto que está relacionado. Que se necesita política pública productiva de apoyo a la gente para que pueda salir de la crisis, por supuesto. Pero sin tener que meterse en la delincuencia. Pero eso se necesita y no hay. Hay gente presa porque robó una gallina. Hay gente presa porque robó un paquete de pañales. Sí están presos esa gente. Hay situaciones realmente que son muy dolorosas cuando se analiza los casos de manera particular. En el COI salió el caso de un señor que era un abuelito que manejando atropelló a alguien o algo. Sí, atropelló a alguien y... La persona murió. Claro, la persona murió y el abuelito está en la cárcel esperando salir. Así es, 81 años. 81 años. Y hay gente con enfermedades catastróficas, por ejemplo, que también podrían salir pero siguen presos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué espera? Hay, por ejemplo, personas, por decir, no sé, colombianas o de otras nacionalidades, que podrían volver a su país. Deportarlos. Pero que podrían regresar. Incluso el presidente Duque solicitó aquí al presidente Pero Lazo. ¿se los deportan y allá van a otra cárcel o allá quedan libres? No, o sea, la idea es que ellos allá paguen su sentencia, y etcétera. Cárcel, Pero fíjese aquí, es que a ratos parece hasta chistoso, ¿no? Porque la misma ley coloca trabas que no permite que esa gente salga de aquí, pero luego decimos que tenemos hacinamiento y luego decimos que no tenemos recursos para mantener, etcétera, pero tampoco se definen acciones políticas que permitan bajar la carga de hacinamiento que tienen las cárceles. Se lo puede hacer. Hay un montón de gente sin sentencia.
hay abuso de prisión preventiva, ¿no es cierto? Es decir, gente que no debería y que sigue ahí, que ni siquiera se sabe en muchos casos si es culpable, si no es culpable, que todavía no tiene una sentencia, pero que sigue presa. Hay adultos mayores, hay personas que podrían ser enviadas a sus países, pero tampoco eso se define, porque se podría hacer. Y eso descongestionaría el hacinamiento que hay en las cárceles. Alguien decía, si se tomasen las medidas urgentes que se puede hacer, incluso la Defensoría del Pueblo le ha pedido al presidente, por ejemplo, el tema de indulto, que eso se podría hacer inmediatamente también. Indulto para personas que han delinquido por primera vez, que son delitos menores, tal. Se calculaba que 2.000 personas podían salir inmediatamente, calculaba la Defensoría del Pueblo. Pero no se lo hace. Uno se pregunta como ciudadano, ¿por qué no se toman decisiones para bajar el hacinamiento? Entonces, si es grave y saber que entran armas todo el tiempo, todas las armas que usted se puede imaginar, se requisan y a la siguiente semana vuelven a requisar y encuentran otras armas, y ahí hay alguien que permite el ingreso de eso, Los mismos policías, a lo que van supuestamente a hacer requisa, van dejando la toma y cojo esta, pero te voy dejando la de acá. Así es. Hay un abogado en Guayaquil que incluso al director anterior, a Fausto Cobo del SNAI, le colocó una denuncia y le dijo que él estaba involucrado en lo que pasaba en las cárceles. Claro, antes hubo un abogado guayaquileño que denunció al director del SNAI vinculándolo con lo que sucedía ahí. Entonces, es realmente, sí es preocupante, porque realmente sí necesitamos de un Estado que tome definiciones en ese tema ya. Ok, listo, se nos ha ido demasiado largo el programa. Mire, van a ser casi 2 horas del programa, 1 hora de 35, pero empecé como a los 5 minutos a poner el tiempo, entonces de 1 hora 40 más o menos. Ya no va a preguntar más porque si no se nos va a ir más el programa. Espero tenerla aquí una próxima vez para seguir hablando de otros temas. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana, mismo entrevistado, el mismo entrevistador, otro entrevistado. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.